Nacimiento virginal, que nació milagrosamente por obra del Espíritu Santo, su vida sin pecado, esa es una doctrina fundamental, su muerte en la cruz para expiar nuestros pecados, es una doctrina fundamental, su resurrección de entre los muertos es otra doctrina fundamental, esencial para la salvación, su segunda venida, la Trinidad de Dios, el juicio final, la salvación por gracia como un regalo de Dios por medio de la fe. Esas son doctrinas fundamentales que son necesarias para tener la salvación. Si alguien las niega, no es cristiano. Aquí no hay espacio para la tolerancia. Son doctrinas, son dogmas, o sea, un dogma es algo establecido por los cristianos desde el primer siglo, y si alguno no cree alguna de estas mencionadas, no es un cristiano, no puede obtener la salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Pero fíjense que también existen las llamadas doctrinas no esenciales, es decir, que no son esenciales para la salvación, son enseñanzas que están en la Biblia, pero que no son fundamentales para obtener la salvación. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que enfatiza mucho la vestimenta. Por ejemplo, si la mujer debe o puede o no puede usar pantalones, y se pelean y que no, y discuten. Pues esa no es una doctrina esencial. Es decir, si una mujer no se pone pantalones, ¿a poco por eso se salva? Pues no. Y si una mujer se pone pantalones, ¿a poco no puede alcanzar la salvación? Pues sí puede, porque no es cuestión de cosas externas. El velo en la mujer, el hablar en lenguas no es una doctrina esencial. Es decir, que si usted habla en lenguas, pues bien, se edifica a sí mismo. Y si es en la asamblea, puede edificar por medio de una palabra en lenguas, otro interpreta y la iglesia es edificada. Pero si alguien habla en lenguas, es salvo. Porque ¿son todos profetas? Dijo Pablo, no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Los milagros? Nosotros, por ejemplo, creemos en milagros. Hay cristianos que no creen en milagros. Bueno, ¿a poco por creer en milagros nos salvamos? No, eso no es para la salvación. ¿Y no creerlos no puede salvarte? Pues tampoco. Entonces, ¿ustedes están notando, les pregunto, la diferencia de las doctrinas esenciales, de las no esenciales? Otro ejemplo no esencial, que son cosas que están allí en la Biblia y que se discuten y algunas se pelean, y hay iglesias que hasta se dividen. Eso es lo lamentable. Por ejemplo, la observancia de días festivos, como por ejemplo, todos venimos, o la mayoría venimos de un grupo, de una sección del cristianismo donde decían que si en Semana Santa comíamos carne, pecábamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces no te podías comer una hamburguesa durante la Cuaresma porque pecabas. Bueno, todo eso no es esencial para la salvación. Ustedes se han dado cuenta cómo hay cristianos que discuten la Navidad, ¿no? No, es el diablo, miren todo lo que hacen. Y otros, no, pues nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. La comida es otro ejemplo de doctrinas no esenciales. Por ejemplo, en Romanos 14:1, lo voy a leer en la versión en lenguaje antiguo, lenguaje actual, perdón. Romanos 14:1, fíjense cómo traduce aquí, Pablo toca ese punto de las doctrinas no esenciales. Y quiero que observen las instrucciones que él da, para no caer en el error de estar discutiendo y peleando y menospreciando a otros, porque no piensan como nosotros o nosotros no pensamos como ellos, en las doctrinas no esenciales. ¿Ok? Ahí va. Romanos 14:1 dice, reciban bien a los cristianos débiles. ¿Quién es un cristiano débil? Es aquel que no tiene las convicciones bien sólidas, que se fija más en lo no esencial que en lo esencial.
Ese es un cristiano débil. Sigo leyendo. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena, o sea, que es fundamental como cristiano. Todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, les da la instrucción a los romanos contra los que atacaban por cuestiones de comida, en este caso. Fíjate lo que dice Pablo: si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan, que es lo que nosotros hacemos, es decir, no discutir. Cuando la gente pone comentarios, ¿sí? Por ejemplo, que están las reuniones y la gente puede hacer comentarios, manda saludos, pide oración, y algunos empiezan a decir: ¡ay, qué es esa cruz que tienen ahí! Pues eso, esa que está ahí, esa chiquita, pues es nada más un símbolo, ¿no? Ustedes entienden, pero para algunos es algo escandaloso. No, ¿y cómo? A ver, y que mira nomás esto y lo otro, y siempre están viendo cosas, y ponen a veces cosas bien ofensivas, pero nunca les contestamos, porque no discutimos por cosas no esenciales. Dice el versículo 2, por ejemplo, dice Pablo: hay quienes se sienten fuertes, o sea, sólidos en su fe, y creen que está bien comer de todo. ¿Cuántos le entran a todo? Yo también. Dice, mientras que los débiles solo comen verduras. A ver, ¿quién es vegano aquí, vegetariano? Hay dos, tres, mira. Yo soy como, ¿qué? Están todos mal. No, no estamos mal. Fíjate lo que dice. Hay algunos que se sienten firmes en la fe, dicen, bueno, por la oración es santificado y yo pues le puedo entrar a todo, pero con medida y todo bien, ¿no? Dice, mientras que los débiles solo comen verduras. Ven a alguien comer carne y no, eso te hace daño, se lo sacrificaron al Dios tal, no comas eso. Y el que sí entiende más de que un ídolo no es nada, dice, ay, mira de lo que te pierdes, ay, pues a mí sí me gusta. Ahora, fíjese, había discusiones en los tiempos de Pablo sobre esas cosas, pues hoy sigue igual el asunto. Versículo 3, pero los que comen de todo, ¿cuántos comen de todo? A ver, entonces para la mayoría, fíjense lo que dice, pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no comen de todo. Dice, este debilucho, no. Pero luego se la revira a los otros, a los débiles. De igual manera dice, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo. O sea, porque es inútil estar discutiendo, esas cosas no son esenciales para saber si un cristiano es espiritual o no. Entonces, dice, no se critiquen los unos a otros, no discutan, pues Dios los ha aceptado a ambos por igual. Dios ama al que le entra todo y al que solo come puro col y zanahorias, qué sé yo. Ahora, fíjese, la alabanza a Dios es uno de los temas más mencionados en las Escrituras. Sin embargo, escúcheme bien, es una de las doctrinas no esenciales para la salvación. Es decir, si fuera esencial, tendría yo forzosamente que alabar a Dios para salvarme, pero no es por obras, no es por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero si alguien, aún después de escuchar todo, dice, no, pues yo pues, o sea, pero tiene a Cristo en su corazón, ¿puede ser salvo, sí o no? Sí, por supuesto. Entonces, escuchen bien, esto es importante. La alabanza a Dios no es una doctrina esencial para la salvación, no. Sin embargo, levanta polémica entre los cristianos, el tema de alabanza y adoración, levanta polémica sobre la manera correcta, entre comillas, sobre la manera correcta en que debemos alabar a Dios. Unos lo entienden de una manera, otros lo entienden de otra manera. Por ejemplo,
Muchos discuten sobre cuál es el ritmo correcto. Y dicen, no, pues este no. Y casi siempre basamos lo correcto en lo que me gusta. Ahora, si tú vas para el norte de México, te vas a encontrar con cuartetos norteños en las iglesias y con acordeón. Te vas al sur y con marimba. Jalisco, pues aquí hay mariachis cristianos. Ay, a mí no me gusta el mariachi porque me recuerda a las cantinas. Pues no los oigas. ¿Me explico? Pero tú no puedes juzgar a aquellos que alaben a Dios con mariachi. Es más, de hecho, a mí me gusta. Yo tengo algunos cassettes o discos de Vicente Montaño. Si quieren oír a alguien que canta ranchero cristiano, les recomiendo. Vicente Montaño, ya es de los tiempos allá de Chuy García. Otros discuten acerca de las formas de alabar a Dios. Muchos discuten, pelean, polemizan de si se debe aplaudir o no se debe aplaudir en la reunión. Muchos dicen que es una irreverencia aplaudir. Otros dicen que no. Otros polemizan, discuten, critican sobre si usar o no instrumentos musicales. Y se pelean y discuten. Hermanos, no son doctrinas esenciales, no tenemos por qué discutir. Otros discuten si la alabanza que se canta en las iglesias debe ser al estilo judío. ¿O cuál es el estilo? No, pues judío, porque la salvación viene de los judíos. Y empiezan a discutir. Y si es otro estilo que no sea de los judíos, por ejemplo, mariachi, dicen, no, esos son bien carnales. Esos metieron el mundo a la iglesia. Y discuten por cosas que van más con el gusto personal, con el contexto cultural. Yo les comentaba que me ha tocado estar en muchas iglesias, en muchos países alrededor del mundo, y no hay una sola congregación igual a esta. Todos cantamos diferentes. Y unos de una manera, me puede gustar o no, eso es irrelevante. Ellos alaban a Dios, y como les contaba aquel caso de, ay, no me gusta esa alabanza, déjalos que alaben. O sea, que andas de criticón, déjalos. Si aplauden o no aplauden, pues eso no es esencial. ¿A poco un cristiano que aplaude es más espiritual que el que no aplaude? ¿Verdad que no? No. ¿O es más espiritual el que no aplaude que el que aplaude? Pues tampoco. Otros también discuten muchísimo sobre si se puede danzar con alegría delante del Señor, y descalifican a los que lo hacen, y los que lo hacen descalifican a los que están así, ¿verdad? Y no. Ninguno debe juzgarse el uno al otro, no. Sin embargo, para nosotros, por ejemplo, aquí en Casa de Oración, pues sí es importante ir a las Escrituras para saber y comprender un poco más sobre el tema, de cómo nosotros lo entendemos. Eso debe ser respetado por los demás, pero nosotros debemos de respetar a los demás, ¿no? Si fuera por mí, yo tuviera una orquesta sinfónica aquí, créanmelo. Pues no se ha dado, bueno, Dios sabe por qué. Volvamos allí a Romanos 14:3, porque Pablo dijo que cada uno debe estar convencido en su propia mente lo que cree y lo que entiende. Si para uno le es malo comer cierto tipo de carne, pues no la coma y ya, pero quédese tranquilo, sin andar juzgando a los otros. Y el que le entra todo, repito, pues no juzgue al que, ay, eres un poquitero, ay, no comes, mira nomás, estás todo ñengo, estás todo flaco, y estás ahí atacando. No, esto no debe de suceder, y menos en asuntos como la alabanza y la adoración. Va a haber gente que le van a decir, ay, tú vas a esa casa de orachou. Sí le ponen algunos, ahí es puro show. Bueno, yo no voy a decir nada, ¿no? Si para ellos es un show, bueno, para nosotros, para mí en lo particular como pastor, es irrelevante lo que piensen, porque Dios ve el corazón, ¿sí o no? Entonces,
Nadie sabe mi corazón, pero yo tampoco sé el corazón de ellos. Yo los puedo ver muy troncos así, pero yo no puedo ver su corazón. A lo mejor en su corazón están adorando profundamente. ¿Me explico? Entonces no debe de haber ese tipo de contención. Al menos de aquí para afuera que no salga nada. ¿De acuerdo? Eso creo que es lo maduro. Pero fíjate lo que dice Pablo en Romanos 14:3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y lo dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Referente al que no come o el que come. Doctrina esencial. ¿Tú quién eres para estar juzgando? Para su propio Señor está en pie. O sea, coma o no coma. Traiga pantalones o no. Aplauda o no aplauda. Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, o sea, ambos. Ahora fíjate el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Ay, hoy es día de esto. Ay, no voy a comer. Ay, voy a hacer. Ay, no, esto no debo. Y dice, y otro juzga igual todos los días. No, que el sábado es el día que debemos de. Y otro dice, sábado, domingo, lunes, martes. Yo en lo personal yo juzgo iguales todos los días. Para mí ninguno es diferente. Porque todos los días vive Dios, todos los días Dios está conmigo, entonces para mí no hay diferencia. Pero hay otros que sí. Ay, no, como una vez una señora me llama por teléfono, pastor, estoy muy acongojada. ¿Qué tienes, hermana? ¿Quieres que ore por ti? Pero ¿cuál es la razón? Es que fíjese que mi esposo no es cristiano y tenemos que cambiarnos de casa. Y como mañana, me habló un sábado, mañana es día del Señor. Pues yo no quiero faltar porque es pecado. Le digo, ¿quién te dijo que era pecado? O sea, ¿es una costumbre tuya faltar? No. Dice, es que es el único día que mi esposo tiene para cambiarnos y cargar los muebles y acomodar. Y yo le dije, ¿pero quién te enseñó eso? Y me dijo, de la iglesia donde yo vengo. Ahora, ¿es pecado que en alguna situación apremiante alguno de ustedes no venga un domingo? ¿Verdad que no? Puede alabarlo en su casa. Ahora, también la Biblia dice, no dejen de congregarse como una mala costumbre. Pero se fijan que no es esencial para la salvación, es para la edificación. Entonces Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que cree. Bueno, nosotros estamos convencidos en nuestro entendimiento de que podemos aplaudir, podemos levantar las manos, podemos usar instrumentos. Otros están convencidos en su mente que no. Bueno, mire, recién convertido, yo no sabía que había distintas, digamos, fracciones dentro del cristianismo con algunas distinciones de práctica. Y yo tenía 15 días de convertido y fui a mi tierra, San Luis Potosí, a ver unos familiares y atravesé un parque, un jardín, y vi una iglesia que decía Jesús es el Salvador, y tenían una bocina afuera y estaba como una predicación. Yo dije, y pues se me hizo familiar, ¿no? 15 días de convertido. La iglesia donde yo me convertí, pues allí se aplaudía, se levantaban las manos, orábamos en voz alta, cantábamos, etcétera. Llegué y me paré y estaban dos personas a la entrada y me dijeron, pásele, joven. Yo tenía 20 años en ese tiempo. Pásele, joven. Entonces yo pasé, justo estaban a punto de iniciar el servicio. Y había como unas 80 personas. Y en eso se sube un coro como de 15 personas. Y así con toga. Yo dije, ay, qué bonito. ¿Verdad? Yo dije, ay, esto se va a poner bien, bien buena la alabanza. Y bueno, ya vamos a iniciar. Y entonces alguien se pone a espaldas y empieza a dirigir el coro. Y cuando empiezan a cantar, yo empecé. Y cuando yo estaba sentado a mero atrás, porque ya estaba lleno el lugar. Y cuando yo empiezo a aplaudir, todos voltearon así.
Y me vieron bien feo y yo. Inmediatamente se me acercó alguien y me tocó así: joven, venga para acá. Y me sacaron hacia afuera y me dijeron: ¿por qué aplaude? Le dije: pues para alabar a Dios. No, así no se alaba. Y me puso una regañiza. Entonces yo me quedé desconcertado y dije: ¿qué está pasando aquí? Regresando le pregunté a mi pastor y él sabiamente me dijo: bueno, mire, es que hay algunos cristianos que no creen que podemos hacerlo así, pero la Biblia sí lo apoya, pero son convicciones. Y de ahí empecé yo a entender muchas cosas, ¿sí? Vámonos pues al tema. Todo lo que respira. Bueno, ¿cuántos respiran? Pues alabamos al Señor. Bueno, nos vamos a basar en el Salmo 150. Mire, el Salmo 150 tiene 6 versículos nada más. Y hay una exhortación para alabar a Dios. En 6 versículos hay 11 veces el verbo alabad. Alaben, alabad, alaben, alaben, alaben. En el versículo 1 comienza el Salmo 150 diciendo aleluya, que es una palabra que se deriva de la palabra halal, que ya estudiamos, y que pues significa simplemente alabar a Dios. Y luego nos dice: alabad a Dios en su santuario. Ahora, el verbo aquí, alabad, es el verbo que ya estudiamos, que es halal o halel, que significa alabar a Dios de manera pues entusiasta, celebrar con alegría, glorificar con estruendo, cantar en voz alta, etcétera, alardear de las grandezas de Dios. Ese es halal en la Biblia. Y este verbo, fíjese, es interesante, se usaba para alabar y alardear los atributos y los logros de una persona. Oh, tú eres el máximo aquí en esta ciudad, eres el mejor en esta ciudad. Pues está quizás exagerando, ¿no? O posiblemente sea el mejor ingeniero, arquitecto, qué sé yo. Pero esa palabra también se aplicaba a las personas. Pero cuando se usaba en relación con Dios, el significado era, o sigue siendo, alabarle en grado sumo, por sobre todo y sobre todos. Celebrar sus logros. ¿Cuántos logros ha hecho el Señor? Un montón. Celebrarlos con alegría, glorificar su nombre, que es sobre todo nombre, cantar de sus atributos, de su poderío, de su omnipresencia, de su grandeza, de su amor, sus atributos, y alardear de su grandeza, de que no hay Dios como nuestro Dios. ¿O no es cierto? ¿Quién Dios como nuestro Dios? ¿Quién como tú, oh Jehová? Cantó Moisés. Entre los dioses. Ahora, en el versículo 1, en primer lugar se nos dice en dónde debemos de alabarle. Dice: alabad a Dios, ¿en dónde? En su santuario. Ok, ¿qué es un santuario? Un santuario es un lugar consagrado exclusivamente para la adoración a Dios. Bueno, los paganos tienen sus santuarios consagrados exclusivamente para sus dioses, para sus diosas. Eso es un santuario, un lugar consagrado. En el caso de los cristianos, un lugar consagrado para Dios, para alabar a Dios. Ahora bien, el universo mismo es un santuario de Dios. ¿Por qué? Porque Él está en todas partes. El mismo versículo 1 nos dice: alabad a Dios en su santuario, en la magnificencia de su firmamento. O sea, en la grandeza de hasta donde te alcance la vista, porque ahí está Dios. O sea, el mismo universo es un santuario de Dios, porque Dios está en todas partes. Entonces, donde tú te encuentres, ahí alaba a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la samaritana: mira, ustedes adoran lo que no saben? Mira, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, pues ya no adorarán aquí ni allá, sino adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. O sea, en cualquier lugar que un adorador de Dios, del Dios vivo, se encuentre, ahí puede adorar a Dios en la magnificencia de su firmamento.
Ahora, en segundo lugar tenemos a nuestro lugar de reunión, como este es un santuario, porque es un lugar consagrado para la adoración a Dios. Usted jamás escuchará a ningún político en este lugar dando un discurso político. Jamás lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque no es para eso. Este es un lugar consagrado para la alabanza y la predicación de Dios. ¿Lo entendió? Jamás va a escuchar aquí a ningún cantante no cristiano cantar. Jamás. Que canten en el Telmex. Ese lugar es un santuario de ellos, consagrado para la música que ellos cantan. Pero aquí jamás saldrá ningún canto que no tenga que ver con la alabanza a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Cuando Jesús resucitó, se les apareció a sus discípulos y dialogó con ellos, pero hay algo que me llamó la atención en un par de textos. Lucas 24:52. Cuando se les aparece, fíjate lo que dicen. Ellos, los discípulos, después de haberle adoraron al Cristo resucitado, que es lo que hacemos nosotros. Después de haberlo adoraron, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Yo me imagino yendo por el camino y Pedro, no, el Señor está vivo, y uno, ¡ay! Y iban con gozo. Ahora fíjate en el versículo 53. Y estaban siempre, ¿en dónde? En el templo, en el lugar consagrado para la alabanza a Dios y la predicación de la Torá en el caso de ellos. Y estaban siempre en el templo. ¿Qué hacían en el templo? En el santuario dedicado a Dios, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué debemos de hacer nosotros aquí? Lo mismo. Porque es un santuario dedicado a la adoración a Dios. Y en tercer lugar, nuestro corazón es un santuario. Nuestro corazón, nosotros mismos somos el templo de Dios. Nuestro corazón es otro santuario donde lo alabamos todo el tiempo. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Los salmos son los 150 que están en la Biblia. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En nuestros corazones. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos un templo. Somos un santuario exclusivo de Dios. Por eso nuestro corazón no debe habitar absolutamente nada que ensucie el corazón, porque allí habita el Espíritu Santo y somos templos del Espíritu Santo. Somos santuarios de Dios, somos de uso exclusivo del Señor. Y nuestro cuerpo, este cuerpo humano, es santo para Dios porque Él habita aquí, como en este lugar. Usted jamás verá una película obscena en este lugar. Verá películas cristianas, pero no verá otra cosa. No vamos a meter la basura aquí, porque es un templo dedicado. Entonces, estamos en el versículo 1. Alabad a Dios, ¿en dónde? En su santuario. Ya lo definí. Firmamento, lugar de reunión. Y finalmente, pues nuestro corazón. En segundo lugar, se nos dice el por qué debemos alabar a Dios. Y está en el versículo 2 del Salmo 150. Dice, alabadle por sus proezas. ¿Qué es una proeza de Dios? La palabra proeza es un despliegue del poder de Dios. Este despliegue del poder de Dios lo vemos por todos lados. Si tú vas al mar y estás ahí en una lancha, en un barco, qué sé yo, y ves la inmensidad del mar, y en la noche, no sé cuántos les ha tocado esto. A mí me gusta el mar, y sí me ha tocado, y es impresionante. También me ha tocado estar en el desierto, donde no hay luz, donde no hay nada, mirar al cielo y wow,
Un estrellado impresionante. Allá en el sur de la Argentina es un paisaje impresionante, hermanos. Allá lo que se conoce como la Patagonia. O sea, es un despliegue del poder de Dios. Pablo decía a los romanos que las obras de la creación dan testimonio de un creador, que es conocido por medio de las cosas hechas, porque tú ves toda la naturaleza y dices, wow, qué tremendo, o sea, qué proezas hizo Dios, qué maravillas, qué despliegue de poder hizo Dios. Bien lo expresó David en otro de sus salmos, el 145, versículo 1, acerca de sus proezas. Dice: te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre, dice. Cada día te bendeciré. Noten que no da espacio para otro tipo de música o de alabanzas a otros. Todo era para el Señor. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Lo repite 2 veces. Y luego dice el versículo 3: grande es el Señor, grande es el Señor, y merece ser alabado. Así dice la versión Palabra de Dios para Todos. Merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Tus obras, o sea, las obras de tus manos, de tus dedos, tu creación, tus obras serán festejadas de generación en generación. Y esta generación que nos tocó a nosotros, ¿qué debemos hacer? Alabarle por sus proezas. Siempre se hablará de tus poderosos hechos. Por eso yo, a mi entender, es una ofensa a Dios no hablar de Él en un púlpito o en un lugar consagrado para la predicación. Es una ofensa. Hablar de otras cosas, de política y de cosas mundanas, que pues sí existen y todo, pero que se desvían la atención aquí de festejar pues los hechos de Dios. Debemos hablar de Él, debemos exaltarle a Él y a nadie más. Versículo 5: se hablará de tu gloria maravillosa. Yo siempre hablaré de tus milagros. ¿Qué debemos hacer siempre? Hablar de sus milagros. ¿Ha hecho Dios milagros en tu vida? Pero son proezas de Dios que ha hecho a tu favor. Pues no te calles y háblalo. Y cuando vengas a este lugar ya sabes lo que vas a encontrar. Un montón de gente como tú, que va a celebrar, que vamos a alegrarnos y a alabarle por sus proezas. Versículo 6: siempre se recordará tu asombroso poder. Yo, dijo David, les contaré de tu grandeza. Y así debe ser todo predicador, hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es Jesús. Y la música que cantamos tiene que exaltar sus atributos, hablar de sus proezas y exaltarle en gran manera, con alegría, como el canto que creo que fue el segundo: con alegría cantaré salmos. Y así debemos cantar, hermanos, ¿sí? Celebrando sus proezas. Así como aquel cojo que pedía limosna en el templo llamado La Hermosa, ¿se acuerdan? De los tiempos de los apóstoles. Él había nacido, nunca había caminado, y llegó Pedro y Juan al templo, iban a orar y por supuesto a alabar a Dios, y dice la historia que aquel hombre les pidió dinero, y en Hechos 3:6 Pedro le dijo: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Qué proeza de Dios, ¿no? Qué despliegue del poder de Dios ahí. Pero vean lo que dice el versículo 8, y saltando, oiga, nunca había caminado. Y saltando se puso en pie y anduvo. El otro día estaba viendo una película de este episodio. Y cuando se levanta, empieza en la película, que es obvio que así
lo describieron perfectamente. Empezó. Y todos lo miraban y él. Y empieza a saltar, dando vueltas. Y luego dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos ¿en dónde entró? Díganlo. ¿Y qué es un templo? El santuario de Dios dedicado para la alabanza y la predicación de la Torá. El templo aquí. Entró con ellos en el templo. ¿Cómo entró? Andando. Bueno, andar, pues todos entramos andando. Pero él nunca había caminado. Entonces él, vean lo que hizo. Entró en el templo. Había gente en el templo. Entró andando y saltando. Y alabando a Dios. Ahora, lean con mucha atención el versículo 9. Y todo el pueblo, o sea, todo el pueblo reunido ahí en el templo, le vio andar, lo vio caminar, pero también lo vio alabar a Dios. ¿Y cómo entró? Saltando. ¿Se entiende? Danzando, celebrando la proeza que había recibido. ¿Cómo no iba a estar contento? Ahora, yo quiero que ustedes vean el versículo 10, porque ahí está encerrado algo que muy pocos entienden. Y de ahí vienen nuestras convicciones de nosotros. Si algunos no lo entienden, pues no vamos a discutir con ellos, pero nosotros lo entendemos. Fíjense, leamos con atención, versículo 10. Y le reconocían, o sea, todos los que estaban ahí, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Lo reconocían, del templo La Hermosa. La última frase. Y se llenaron de asombro y de espanto porque lo vieron alabando a Dios. ¿Así dice? ¿Así dice? Porque lo vieron saltando dentro del lugar, del recinto exclusivo para se espantaron, se llenaron de asombro porque lo vieron brincando y dijeron, ay, mira este irreverente. ¿Por eso se asombraron? No. Porque para ellos era natural, normal ir al santuario de Dios, levantar las manos, ofrecer palmadas. En las reuniones de alegría, de servicio de halal, ellos alababan a Dios. Entonces cuando Él entra caminando y saltando y alabando a Dios, eso no los perturbó, no los ofendió, ni ellos lo condenaron. Ellos se asombraron. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. O sea, porque no caminaba y Dios hizo un despliegue de poder y lo sanó. Tantos milagros que ha hecho Dios, ¿cómo no vamos a celebrar? Denle otro aplauso al Señor. Amén. En tercer lugar, se nos exhorta a alabar a Dios en proporción a su grandeza. Versículo 2, estoy en el Salmo 150, versículo 2, en la segunda parte. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Miren, del tamaño de nuestro Dios debe ser nuestra alabanza. ¿De qué tamaño es el Dios que tenemos? Un Dios grande. Dios grande, alabanza grande. Alabanza estruendosa, alabanza ruidosa. Alabanza de celebración. Alabanza que celebre grandemente al Dios que tenemos. ¿Por qué? Porque es un Dios grande, hermanos, y merece suprema alabanza. Salomón lo entendió, y esto dijo cuando construyó el templo, llamado el templo de Salomón. Segunda de Crónicas 2:5 dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, dice, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. O sea, todas las cosas que hagamos deben ser en honor del Dios grande que tenemos. Por eso tenemos que hacer, nuestra vida tiene que reflejar esa grandeza de Dios, porque Él ha hecho grandes cosas en nosotros, y nosotros hacemos cosas, buenas obras, buenas cosas para glorificarlo a Él. Nuestra vida también es una alabanza continua. Y en cuarto lugar, se nos dice el Salmo, ¿con qué debemos alabarlo? Bueno, ya dice dónde, por qué, y ahora nos dice con qué. Y dice el versículo 3 del Salmo 150, alabadle a son de bocina. Aquí la bocina es el cuerno.
o el shofar, cuerno de carnero, que lo preparaban y lo soplaban y el entendido pues lo hacía sonar y les llamaban trompetas, ¿sí? Alabarle a son de bocina, que son instrumentos de viento. Alabarle con salterio, el salterio era una especie de arpa, y arpa, y esos son instrumentos de cuerdas. Vayan fijándose en la lista. Instrumentos de viento, bocina, trompetas. Instrumentos de cuerdas, salterio, arpa. Alabarle con pandero. Pandero, instrumento de percusión y danza. Allí ya está involucrando el cuerpo, tu cuerpo, participando activamente en la alabanza a Dios, levantando las manos, postrándote, danzando de alegría, echando unos brinquitos como el cojo, ¿verdad? Algunos quizás no fueron cojos así literal, pero éramos cojos espiritualmente hablando y cojeábamos de todo. Pero cuando el Señor nos sanó, pues cómo no entrar en su casa, en el santuario dedicado y levantar las manos y aplaudir, y cuando digan grito de júbilo, usted grítele. O ahorita no, porque se me para uno y luego allá, ¡ah! Espérenme, estoy predicando, hermanos. El tiempo del júbilo, todo con orden. El tiempo de júbilo es cuando nos están dirigiendo, grito de júbilo, voz de júbilo, de alegría, y grite todo lo que quiera. ¿Qué más dice? Alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. Cuerdas, otra vez instrumentos diversos, flautas, de todo tipo de flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Címbalos son instrumentos de percusión hechos de metal, que suenan así, todo lo que es de percusión, como ya hemos estado explicando. Alabarle con címbalos de júbilo. Címbalos son esos, los chocaban y hacían un de algarabía, que son instrumentos de percusión. ¿Con qué debemos de alabar a Dios? Con toda una orquesta, si es posible. ¿Por qué no? Lo está diciendo el Salmo 150, pero es del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento ya pasó. A ver, espérame, no hay que confundirnos. Hay cosas que sí eran sombra de lo que había de venir, pero muchas cosas siguen permaneciendo. Por ejemplo, no robarás, era del Antiguo Testamento y permanece en el Nuevo. Y así muchos mandamientos, otros no, quedaron ya cumplidos en Cristo, completos, y ya no hay que hacerlos. Y la alabanza era en el Antiguo Testamento, ¿y por qué no en el Nuevo? Ok, quiero mencionar rápidamente algo sobre nuestro entendimiento, subrayo, nuestro entendimiento sobre el uso de instrumentos musicales en nuestras reuniones. No pretendo menospreciar a aquellos que no usan, y mucho menos juzgarlos, ni condenarlos, no está en mi mente eso, créamelo, no. Quiero hablar de nuestro entendimiento respecto al uso de ellos, pero así como nosotros estamos teniendo esta posición, pues esperamos lo mismo de los que reprueban el uso de instrumentos. ¿Qué esperamos? Pues respeto a nuestro entendimiento, nosotros al de ellos y ellos al nuestro. Nosotros no vamos a discutir con ninguno de ellos, respetamos sus convicciones. Si es a capela sin instrumentos está bien, también se oye muy bien, bien bonito, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho esa expresión, sin instrumentos, a capela, las puras voces. Es que el mejor instrumento que tenemos es, sí es cierto, es la voz, sí, pero también hay que añadirle 2, 3 tamborazos a nuestro entender. Entonces no vamos a discutir, vamos a respetar, porque no es un asunto que tenga que ver con la salvación, ya lo expliqué. Ok, en el Nuevo Testamento, fíjese, ponga atención, en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento expreso y contundente que nos ordene que debemos usar instrumentos musicales en nuestras reuniones. No existe un mandamiento, tienen que tocar, no hay. Como algo imprescindible para nuestra salvación, ¿tienen que tocar guitarra para que se salven? Pues no. Pero tampoco hay un solo texto que prohíba usarlos. O sea, no hay un mandamiento, no hay un texto que diga expresamente, toquen, canten, como dice el Salmo 150. Pero tampoco existe un texto que prohíba
no los toquen. No, o sea, guarda un silencio allí. Pero como nos derivamos del judaísmo, y para el judío, miren, sería bueno que buscaran en YouTube la celebración de los cantos Jalel. ¿Se acuerdan los Salmos 113 al 118? ¿Cómo celebran en la actualidad los judíos? No. Es más, en algún momento hasta se parece como si nosotros los hubiéramos visto cómo alababan. O sea, es tan similar. Me bendijo mucho porque yo lo hice esta semana pasada y me bendijo mucho porque dije, no, pues es que esos son los salmos halal, de alegría, y todos con palmas en las manos. Bueno, ya búsquenlo y ya los verán. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser entendidos y cautelosos para no exigir lo que la Biblia no exige. También debemos ser entendidos y cautelosos para no prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Miren, el argumento de no usar instrumentos musicales en la alabanza a Dios, porque son los mismos instrumentos que usan los músicos del mundo, es un argumento muy débil. No tiene peso. ¿Por qué? Porque si seguimos la misma lógica, entonces no debemos usar autos, porque los secuestradores usan autos para cometer sus fechorías. A ver, ¿cuántos tienen auto? Pues ya no los usen porque pues ustedes saben, los ladrones, los asesinos, los terroristas usan autos. ¿Verdad que suena raro? Pues también suena raro el otro argumento, de que no debemos usar instrumentos como estos que ven aquí, porque son los mismos que usan los del mundo, siguiendo la misma lógica. No debemos usar cuchillos en la cocina porque los asesinos los usan para matar. ¿Cuántas señoras usan cuchillos en la cocina? Pues ya no los usen, porque son los que usan los asesinos. ¿Se fija cómo no suena lógico? No, entonces, ese argumento no tiene peso, es débil a nuestro entender. Otro ejemplo, no debemos usar sogas para tender la ropa porque los suicidas las usan para colgarse. Pues suena raro eso. Necesitamos entender que el instrumento en sí no es bueno ni malo. ¿Cuándo han visto que grite el teclado? A menos que, o emita un sonido, a menos que alguien lo toque. ¿Sí o no? Están ahí, son neutrales, mire. Pues no tienen vida. La batería que tanto ruido hace, pues ahí está. Pues sí, iguales a esos los usan muchos músicos del mundo. Pero no es el instrumento, hermano, sino quien está detrás del instrumento, quien toca el instrumento. No es el auto, sino quien maneja el auto. No es el cuchillo, sino quien maneja el cuchillo y el uso que le da el cuchillo. En los tiempos primitivos, la primera iglesia, los primeros cristianos se encontraron con un grupo de gente, pues, eran muy filósofos, que aseguraban que el cuerpo era malo por naturaleza. Otros decían que todo lo que el cuerpo se le antojara, debías de darle rienda suelta. O sea, si se te antojaba drogarse, emborracharse, estar con 1000 mujeres, debías hacerlo. Que al cabo el cuerpo es malo, se muere y se va a la tierra y se hace polvo. Pero viene Jesús y dice, no, espérenme, su cuerpo es mi templo. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 2, referente al uso de los instrumentos. Fíjense, aquí está el principio. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Instrumentos. Un instrumento es algo para ser usado, ¿no?
Por ejemplo, los instrumentos de un cirujano, pues son para operar, cortar, coser. ¿Cuáles los instrumentos de un cocinero? Pues todo lo que tiene que ver con el menaje de losas, vasos, jabón, todo eso es usado por las manos del cocinero. Ahora, fíjate cómo lo está poniendo aquí Pablo. No presentes tus miembros, o sea, tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies, cualquier parte de tu cuerpo, como instrumento de iniquidad. O sea, no los uses mal. Así como un cuchillo que sirve para cortar las verduras, cortar la carne, etcétera, etcétera, y es para bien, ¿sí? Se está usando bien, lo está usando tu mano, lo está usando bien. Tu misma mano puede agarrar ese mismo cuchillo y darle a alguien. Pero ¿qué culpa tiene el cuchillo? Ninguna, porque él es neutral. Igual los instrumentos. No es el instrumento en sí, y algunos no lo pueden entender así. No sé si usted lo está entendiendo, pero para mí es muy claro. No es el instrumento en sí, sino quién está detrás del instrumento, cómo lo usa el instrumento, qué sonidos va a sacar, qué sonidos va a hacer. Tu voz es el mejor instrumento, como dicen los que argumentan en contra de los instrumentos musicales. No es que no lo necesitamos, la voz es el único instrumento. Sí, sí, pero ese instrumento también lo usan para criticar, para maldecir, para decir groserías. Entonces, los del mundo dicen
city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?